Bueno, te están tirando la lista esa de investigaciones que tenés que hacer porque hoy te venís con todo, te venís recargado. Alguien te está pasando listas, Alguien me está pasando lista, no solo como en la escuela. Antes que nada, aclarar que habíamos prometido para hoy una investigación que la estamos haciendo sobre un sindicato vinculado a graves irregularidades en tema de horas sindicales, sí, irregularidades también en el trabajo. Denuncia por abuso. Acoso, perdón. Exacto. Va a quedar para la semana que viene. Okay. ¿Y por qué? Porque la tapadita de hoy realmente es muy, pero muy jugosa. Lo comentábamos recién fuera de aire. Está vinculado a las nuevas implicancias del caso Penades, las nuevas derivaciones que está investigando Fiscalía. Y miren lo que mezcla, ¿no? Para ser bastante popular. Política, obviamente, por el Parlamento del Mercosur, la masonería, masones. Gran grupo de poder en Uruguay. Y entre signo de interrogación, el carnaval también. El carnaval. ¿Y por qué? Vamos a empezar. Recuerdan que la fiscal utilizó como prueba fundamental para la prisión de Penades, porque está bueno recordar, el famoso informe que hizo Carlos Taroco, aquel esquema. Sí, el flujograma. Flujograma le llamó la fiscal para que la audiencia entienda. Croquis. Un croquis con fotos. Con fotos, con todos los nombres de las posibles víctimas. En el centro. Exacto, con todos los nombres de las posibles víctimas de Penades. Bueno, hasta ahora no había ninguna vinculación que vinculara a Taroco con Penades. Claro, si ellos se habían comunicado entre sí, exacto, si Penades se lo había pedido. Exacto, y no se habían comunicado. Lo que sí apareció fue el informe que hizo Taroco en el celular de Penades. Nos pusimos a investigar, y logramos determinar que el nexo entre Taroco y Penades... O sea, hay un intermediario. Hay un intermediario y es nada menos que un funcionario del Parlasur, el Parlamento del Mercosur. Sí, donde Penades estaba. Donde Penades fue presidente de el Parlasur desde diciembre del año pasado hasta mayo. Le correspondía seguir en la presidencia, pero la debió dejar por obvias razones. Bueno, un funcionario del Parlasur que se llama Diego Cuiñas, que llegó al Parlasur por el Partido Colorado de Paraguay. O sea, es uruguayo, trabaja en el Parlamento uruguayo, también, o sea, tiene doble función. Tiene un salario de unos $3.000 en el Parlamento uruguayo y otro salario de otros $3.000 por Paraguay en el Parlamento del Mercosur, en el Parlasur. Bueno, Diego Cuiñas fue el que hizo el nexo entre Taroco y Penades. ¿Por qué? Diego Cuiñas es un funcionario que ha trabajado en temas de asesor en seguridad, en algunos temas, ha estado muy vinculado a la policía, y uno supone que dice, bueno, por ahí podría haber conocido a Taroco. Evidentemente los tenía que conocer muy bien a los dos, ¿no? O sea, porque está pidiendo un favor para alguien y, y le está pidiendo algo muy pesado a alguien. Exacto. De mucha confianza también, ser muy íntimo. Cuiñas conoce a Penades en el Parlasur. Cuando Penades llega, si bien Penades era parlamentario ya del Parlasur, toman más confianza cuando Penades asume la presidencia del Parlamento del Mercosur, que eso es el Parlasur. Bueno, porque ahí Cuiñas trabajaba temas de seguridad, ¿no? Entonces, por eso tenemos acá lo que decía, que había tres focos. El Parlamento del Mercosur, Parlasur. La política. Exacto. Y acá entra la otra cuestión, que lo dice en un momento la fiscal en uno de los chats con Mastro Pierro que tiene con Mastro Pierro, exactamente, en uno de los chats que tiene con Mastro Pierro, la fiscal dice: no creo que sea solo el Partido Nacional. Aquí hay lío de la logia. ¿Y a qué se refiere la fiscal cuando dice hay lío de la logia? Se refiere a la masonería. En Uruguay está la Gran Logia de la Masonería, que tiene su sede allí en la calle Casinoni, que tiene en todo el país hay cerca de unos 10.000 integrantes de la Gran Logia de la Masonería, y también existe una masonería que ellos, la Gran Logia le llama disidente o irregular. Bueno, ¿qué pasa? Cuiñas integra la Gran Logia de la Masonería, y Taroco
no integra la Gran Logia de la Masonería, sino que integra la logia disidente, exactamente. Según la información que está manejando Fiscalía y que ha llegado hasta Fiscalía, Cuñas, que recordemos tenía ese vínculo con Penaes por el Parlamento del Mercosur, le pidió un favor como hermano a Taroco. ¿Por qué hermano? Por la masonería. Porque los masones, entre ellos, se llaman hermanos. ¿Ah? Por eso entonces es que Cuñas le pide, como lo conoce a Taroco, ¿ah? Por esa vinculación que tiene con temas de seguridad, vínculos con policías, Cuñas le pide a Taroco, como hermano, como favor de masón, de que le haga o le ayude a tratar de identificar a las víctimas de Penaes. Eso es lo que está investigando la Fiscalía, porque es lo que Taroco surge de los chats de Taroco y también de información que ha aportado se ha aportado en la investigación. ¿Hay indicios de que Penaes también pertenezca a la masonería? No hay indicios. Un dato importante, hablamos ayer con fuentes de la Gran Logia de la Masonería, sí, y nos dijeron que si Cuñas utilizó la masonería en beneficio propio, tiene una sanción, va a ser sometido a tribunales internos. Nos aclararon que es importante, que el venerable de la masonería está esperando justamente eso, ¿no? Si Cuñas utilizó sus vínculos masónicos en beneficio, porque hay una constitución y normas que expresamente prohíba. No se puede hablar en nombre de la masonería, sino que en su condición de masón se aprovechó de la situación y bueno, contactó o por conocimiento con esta otra persona, este otro masón, Taroco, que pertenece a la masonería disidente, como le llaman ellos, o irregular, que no es la Gran Logia de la Masonería. Pero ¿no? Esta historia no termina acá, porque hay justamente otro dato que todavía falta desentrañar, y es ¿por qué viajó Taroco a la asunción del presidente de Paraguay, Santiago Peña, el 15 de agosto de este año? Algunas fuentes nos dicen que puede llegar a ser justamente por ese vínculo de Cuñas con el Partido Colorado de Paraguay. Porque Taroco, que recordemos era el ex jefe del COMCAR y ex jefe de la inteligencia carcelaria, sí, que fue quien elaboró, utilizando toda la base de datos y las herramientas del Estado uruguayo en materia de seguridad, elaboró ese informe para Penaes, viajó a la asunción de Santiago Peña. ¿Qué tenía que hacer ahí? Bueno, es lo que nos preguntamos, ¿qué tenía que hacer Taroco en Paraguay en la asunción de Santiago Peña? Algunas fuentes lo vinculan a esta cercanía de Cuñas con el Partido Colorado de Paraguay. Pero seguimos avanzando, ¿no? Seguimos avanzando. Hay un dato de no menor. Taroco, en las interceptaciones que hay y en los chats que hay en Fiscalía, cuando entrega el informe, es un dato no menor, no se lo va a llevar a Cuñas al Parlamento, sino que se lo va a llevar a otra persona, otro asesor de Penaes. El tema es que seguramente el asesor de Penaes que recibe esa información, ese pendrive, sí, ese sobre, desconocía absolutamente que era lo que tenía. Porque el que había sido el nexo para tratar de que Taroco hiciera ese informe, y el que sabía qué iba a contener ese informe era Diego Cuñas. Pero seguimos avanzando porque hasta ahora presuntamente es un favor de hermano. Claro. Nosotros lo que pudimos investigar... Evidentemente, aparte del favor de hermanos, Taroco tiene que recibir algo, ¿no? Bueno, eso será cuestión de que la justicia lo determine, Diego. Pero el hecho es incontrastable, que pudimos investigar, sí, y que logramos determinar, porque hablamos con diferentes fuentes, con diferentes personas, y esto, bueno, será cuestión que la Fiscalía indague si tiene algún nexo o no. Taroco, ¿qué pasó entre el informe que hizo Taroco para Penaes, sí, y su caída en prisión? Uh-huh. En esos días, sí, Taroco se compró, y podemos ver el video si quieren, porque estuvimos ahí en la zona. Se compró un problema.
No, se compró una casa. Se compró una casa. Que puede ser un problema también. Puede llegar a ser un problema. Se compró una casa. Ahí estamos viendo fotos de Taroco. Estaría bueno poder ver el video de la casa. Ese es el día que lo formalizan a Taroco. Exacto. Y termina siendo prisión en la cárcel de Canita. Taroco se compró una casa que está instalada en un barrio, allí el barrio 19 de abril. Sí, lo estamos viendo. Atrás de la planta de Conaprol en Ruta 5. En Ruta 5, ahí ven la casa, que es... ¿Qué pasa? Uno puede decir, bueno, esta casa puede ser fácilmente rastreable a través de los papeles, a través de la propiedad. Sí. Como ese predio es municipal, todas las casas son irregulares, por lo tanto hay muchas viviendas en una manzana, pero vos no comprás el terreno y la propiedad, lo que comprás en realidad son derechos posesorios de la casa. Ahí está. Y por esa casa que estamos viendo, Taroco pagó unos $40.000. Bien. Unos $40.000, de los cuales $30.000 transfirió, hizo una transferencia bancaria, $30.000, una transferencia bancaria. Y después cuota. Y asumió mediante escribana la responsabilidad de pagar los otros $10.000 en unas 20, los otros $10.000 más o menos en cuotas de $20.000. Unos $500 más o menos. De hecho, paga una, ¿no? Ya pagó una. Bien. Pagó la primera cuota, ya Taroco. Que se hizo cargo su señora. Bien. Claro. Porque recordemos que Taroco está en prisión. Sí, sí. La venta no es de la casa, en realidad de los derechos posesorios de la vivienda. Esto ocurrió entre que Taroco entrega el informe a Penaes y cae en prisión. De hecho, las fuentes nos dicen que Taroco llegó a vivir únicamente una semana o 10 días ahí. Claro. ¿Y antes de eso dónde vivía Taroco? Antes de eso, Taroco alquilaba una vivienda en el barrio Peñarol. Ahí, alquilaba una vivienda en el barrio Peñarol, no tenía una propiedad. Si bien Taroco, cuando fue a ver la casa, elige esta casa, digo, porque le pareció atractiva, el barrio quizá no le convenía tanto. Recordemos, estamos hablando del barrio 19 de abril. Sí, claro, atrás más tras mano. Pero dice que le quedaba cerca el trabajo. Queda cerca de Santiago Vázquez, claro. Le queda cerca de Santiago Vázquez, que era donde él era jefe de la cárcel. Porque podía salir rápido por Ruta 5 y incluso por la perimetral llegaba mucho más rápido al Comcar. Incluso nos dicen que bueno, Taroco llegó a usufructuar unos pocos días la casa porque cae en prisión entre la entrega del informe y bueno, su imputación justamente por hacer esa investigación paralela para el senador Penaes. La fiscal ya volvió de viaje. Perdón, que aparte del favor de hermanos, recibe algo. Bueno, hay que investigarlo, ¿no? Eso tendrá, es mucha casualidad. Eso tendrá que investigar la justicia. Aparte, está bastante fácilmente rastreable porque Taroco hace una transferencia bancaria de $30.000 a través del Banco República para comprar ¿Cómo recibe ese dinero? Para comprar la casa. Hay que ver si tenía los ahorros para comprar la casa o si el dinero lo recibió de algún lado, todo junto. Es producto mucha casualidad. De otra circunstancia. Pero bueno, ya pagó la primera cuota y habrá que ver si logra pagar las restantes cuotas. Y les decíamos que ya vimos, primer componente, el Parlasur, Parlamento del Mercosur. Ahí se conocen Penaes y Cuñas. Cuñas es quien posteriormente le pide el informe a Taroco por sus vínculos masónicos. Y la tercera pata, o el tercer gran eslabón de esta cadena que nos preguntamos es si puede alcanzar o no el carnaval. No, claro, vos me mirás con esa cara si puede alcanzar o no el carnaval este caso. ¿Por qué? Porque la expareja de Cuñas tiene un conjunto de carnaval, saca un conjunto, una revista hace años, que incluso Cuñas la ha financiado durante un tiempo, pero ya desde el año pasado, además de sacar, incluso hay una foto en un crucero entre Cuñas y su expareja, NT, iniciales. Además de sacar esa revista a nivel de mayores, también desde el año pasado se está sacando en el Carnaval de las Promesas
en el Carnaval de las Promesas. Salió el año pasado y salió este año una revista. La misma revista, pero para niños. La misma revista, pero para niños. Sí, Carnaval de las Promesas. En el Carnaval. Hasta 17 años. Exacto, hasta 17 años. Esto Nada. No implica nada, pero prende luces de alarma igual. Prende luces de alarma exactamente, ¿no? Por todas las connotaciones que ha tenido este caso, ¿no? Claro, estamos hablando de gurises, justamente. O sea, exacto, lo concreto es Carnaval de las Promesas donde hubo denuncias donde en su momento exactamente hubo denuncias por el tema de presuntos abusos, incluso creo que llegó a la formalización de un director de un conjunto en su momento. La fiscal del caso, Alicia Schione, retornó ayer y va a retomar la investigación. Uno de los investigados es Diego Cuiñas, el funcionario del Parlasur y el Parlamento uruguayo, que conectó a Carlos Taroco con Gustavo Penades para hacer el informe. Ahora habrá que determinar si la fiscal va a investigar o no esta compra de la casa por parte de Taroco entre la entrega del informe a Penades y su caída en prisión, ¿no? Al igual que hizo con otras personas, la fiscal puede pedir que se levante el secreto bancario, tranquilamente. Sí, seguramente la fiscal puede llegar a pedir que se levante el secreto bancario para poder determinar. Incluso la compra de esta casa fue todo a través de transferencias bancarias. Claro. Incluso hubo una triangulación porque Taroco no le paga directamente a quien le vende la casa. Taroco deposita a nombre de un tercero ese dinero, no le paga directamente al vendedor en realidad de los derechos posesorios, le paga a un tercero, hace la transferencia a un tercero esos $30.000, un tercero que presuntamente le iba a vender otro bien a el vendedor de la casa, el que le vendía la casa a Taroco. Por eso también va a haber que investigar o no. Es un poquito más complicado, digamos. Si existe o no en esa triangulación algún tipo de delito o no. Igual lo que hay que investigar es cómo recibe, ¿no? Taroco esos $30.000, si es que lo fue juntando de alguna manera o si lo recibe justo en ese momento, en ese periodo. Sí, Taroco es actualmente subcomisario de la policía, creo que tiene un salario líquido de 80 a 100 mil pesos. Su señora trabaja. Y hay que ver, bueno, él pagaba unos 20.000 pesos más o menos de alquiler en el barrio Peñarol. Si tuvo la capacidad de ahorro suficiente como para ahorrar ese dinero para poder comprar este bien entre que le entrega el informe a Penades y que cae en prisión. Sí, acá hay algo importante y no es nada menor, que termina siendo, bueno, esto que revelás ahora, Eduardo, que hay finalmente un intermediario entre Gustavo Penades y Darwin Taroco, porque era una de las grandes dudas, porque la defensa de Taroco decía: nuestro cliente, que fue formalizado por armar este flujograma, que está preso en la cárcel de Canitas, nunca se comunicó con Gustavo Penades. Eso es verdad. Ese era el gran argumento que utilizaban. Exacto. Bueno, acá aparece por primera vez ese famoso tercero. Claro. Que es nada menos que Diego Cuiñas, funcionario del Parlasur y del Parlamento uruguayo, que conoce, como dijimos, a Penades en el Parlasur, o sea, o establece mayor vínculos en el Parlasur, y conoce a Taroco por su actividad en la masonería. Y eso además está, aparte lo digo, pues yo lo vi ese chat entre Mastro Pierre y la fiscal, que dice el gran lío de la logia, o sea que evidentemente hay algo de eso. Claro, lo sí es importante aclarar es que ellos utilizan su condición de masón y no es que la masonería esté involucrada en el caso. Se aprovechan de eso y, como decías vos, puede llegar a tener sanciones, Cuiñas, dentro de la gran logia de la masonería, exactamente. Bueno, tremendo, ¿no? Apareció el tercero. Sin palabras. Bueno, gracias, Eduardo. Gracias a ustedes. Seguís preparando la tapadita del martes. El martes que viene, sí. Se viene con todo. Esperemos que no surja ninguna otra bomba en la semana. Si surgen bombas, no está mal igual si surgen bombas. No está mal, no está nada mal. Muchas gracias, Preve. Taroco, me dicen, era comisario y ganaría más de 100.000 pesos. Me tiran eso. Que ganaría más todavía. Muy bien, gracias. De nada. Nos importan los detalles.